En este vídeo haré un análisis general de la última hora del mercado de las criptomonedas, tratando diferentes activos y métricas para terminar determinando hasta dónde pueden llegar las caídas en Bitcoin. Bueno, ahora venimos a analizar la última hora de Bitcoin como tal, pero vamos a empezar por otros activos para ir poco a poco acercándonos al comentario final en el cual pues veremos las diferentes opciones que tenemos en cuanto a movimiento correctivo para Bitcoin, para criptomonedas, incluso para índices también tradicionales. Y es que si venimos por aquí y analizamos, no, total 3 no, tenemos por aquí total 3 que es capitalización total, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, pero además le restamos UST y lo dividimos entre Bitcoin. Es un gráfico que hemos analizado ya muchas veces, no lo encontraréis en TradingView, lo tenéis que crear. Pues podemos ver cómo poco a poco estamos cumpliendo el patrón del que venimos hablando desde hace tiempo. Fijaros, ¿cuál es ese patrón? Pues movimiento impulsivo a finales de año, principios del año siguiente, pequeña caída, impulso, aquí tenemos un máximo decreciente, caída con fuerza, impulso, caída para mes de abril aproximadamente y caída mucho más fuerte. Ahora mismo estamos formando exactamente lo mismo, movimiento impulsivo, finales de año, principios del año siguiente, pequeña caída, pullback, caída, se levanta, movimiento impulsivo, que sería esto de aquí. Luego el precio viene a formar lo de abril. En este caso estamos ya de lleno en el mes de abril. Estaríamos formando este movimiento de aquí bajista, que veremos si de alguna forma solo rompe el mínimo anterior, si se queda hasta aquí, si es capaz incluso de venir a la parte inferior, no lo sé, quedan aún 2 semanas y no tiene que ser exactamente semana a semana todo, pero bueno, estaríamos en esa fase para formar el último gran movimiento bajista, que evidentemente pues no tiene que tener esta forma, ni este arco, ni esta duración, pero la estructura sería un poco la misma. Este gráfico o este patrón, ¿qué nos indicaría? Nos indicaría que Bitcoin seguiría comportándose mejor que el resto del mercado, excluyendo Bitcoin, excluyendo Ethereum y excluyendo USDT. Es importante que lo tengamos en cuenta porque nos desbloquea patrones, nos desbloquea movimientos. Others, gráfico que excluye a Bitcoin y al top 10 de la ecuación, está en un movimiento bajista. Pues bien, podemos entender que Others lo hará peor que Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos visto en el gráfico anterior. Y esto nos da la solución a, oye, es probable que Others caiga respecto a estos niveles. Quien haya estado siguiendo el canal durante los últimos 12 meses sabrá que hemos hablado exactamente de esta tesitura. ¿Por qué? Pues porque simplemente hemos replicado lo que ha ocurrido en el anterior ciclo. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Lo mismo, exactamente, punto por punto. Esto implicaría que en el momento en el cual nos encontramos ahora, pudiéramos formar una pequeña dilatación respecto a estos mínimos de aquí, ya que es lo que formamos en el año 2020. Es verdad que los motivos o circunstancias fueron distintos, pero técnicamente hablando nos encajaría una dilatación. De todos modos, si ocurre lo que hemos dicho antes, que total 3 menos USDT entre Bitcoin sigue cayendo, con lo cual Bitcoin se comporta mejor que el resto del mercado y Others no rompe esta zona de soporte, ¿qué significará? Que Others sube. ¿Qué significará? Que Bitcoin sigue comportándose mejor que el resto del mercado dentro de un nuevo movimiento impulsivo, con lo cual será nuevamente pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, si analizamos, lo tenemos por aquí, Others entre Bitcoin, ¿qué es lo que vemos? Bueno, no sé desde cuándo no analizamos esto, pero bueno, la última vez que lo analizamos, igual que la antepenúltima y que la antepenúltima y así sucesivamente, ya tratamos el hecho de que Others entre Bitcoin puede seguir sangrando, puede seguir cayendo. ¿Motivo? Bueno, pues entre otras cosas, entre otros contextos, otras métricas y otras formas de análisis, podríamos decir, porque literalmente vimos cómo en el anterior ciclo alcista lo que ocurría es que el precio pues formaba ese movimiento impulsivo, terminaba
en el cual Others se comportaba mejor que Bitcoin. Oye, ¿en qué tesitura era? ¿Era en un mercado bajista? Pues mira, lo vais a ver ahora mismo. Nueva escala de precios. Fijaros, ¿en qué momento se estaba comportando Others mejor que Bitcoin? En un mercado claramente alcista. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza el mercado bajista en criptomonedas, Others entre Bitcoin hace como esta especie de doble techo, forma una caída del 66%, un pullback del 64%, una caída del 61% y entonces se levanta. ¿Dónde? En una nueva fase alcista del mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta fase deriva en la fase en la cual nos encontramos ahora. Fase alcista, empieza el mercado bajista, Others Bitcoin hace el patrón de doble techo, forma una caída del 67%, la primera aquí fue del 66%, un pullback del 71%, el primer pullback de aquí fue del 64% y ahora nos encontraríamos dentro de esa caída, de ese movimiento bajista que podría llegar hasta el 60-61%. Aquí llegamos al 61 y pico por ciento. Bueno, la estructura es la misma. La única diferencia ¿cuál es? Que Bitcoin ya hace tiempo que está en mercado alcista, pero Others Bitcoin sigue en tendencia bajista. Pues esto es lo que termina desbloqueando toda la situación. Esto es lo que termina de alguna forma evitando que sea Bitcoin el que siga subiendo. ¿Motivo? Pues porque ahora mismo, voy a eliminar todo y esto también, ahora mismo seguimos, y esto es la clave de todo, que es la dominancia de Bitcoin, ya lo sabéis. Por suerte en criptomonedas tenemos una métrica llamada dominancia que nos permite entender un poco la situación. Ahora mismo la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, sigue formando un movimiento impulsivo. Esto ya es algo exagerado. Normalmente la dominancia, cuando el mercado es bajista, la dominancia sube, porque lo que menos va a sangrar es Bitcoin. Y cuando el mercado es alcista, la dominancia cae, porque lo que más va a subir son otras altcoins. Pero esto no es acción-reacción, no es que haya un botón en el cual cuando cambia el mercado, cambia también la dominancia. Si el mercado está cayendo, la dominancia de Bitcoin suele subir, pero hay muchas veces que el mercado está cayendo y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo también. ¿Por qué? Pues porque la gente no se ha enterado aún de que el mercado ha cambiado y que estamos ya en una tendencia bajista. Y sigue con el mismo proceso anterior y antiguo de acumular altcoins y seguir con las mismas. Por eso tantas personas pierden. ¿El tema cuál es? El tema es que al revés ocurre lo mismo. Hay muchas veces que el mercado ya empieza a subir y en vez de que la dominancia de Bitcoin caiga, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue con el mismo modus operandi de mercado bajista activado. Pero claro, una cosa es que en las primeras semanas, meses del mercado esté ocurriendo esto y otra cosa es esta tesitura en la cual Bitcoin sigue absorbiendo la mayor cantidad de capital, lo que impide de alguna forma que explote el mercado en términos generales. Ya hemos tratado muchas veces durante estas últimas semanas y estos últimos meses los motivos por los cuales estamos dentro de este momento, ¿no? Pero la realidad es esta, y la realidad es que si venimos aquí y ponemos dominancia de Bitcoin más dominancia de USDT más dominancia de USDC, estamos ya al 71-72%. O sea, Bitcoin y dos de las monedas estables más importantes, si no las más importantes, se están llevando el 72% del pastel. Queda un 28%, es decir, el 28% restante se divide entre Ethereum, entre Solana, entre el resto del top 10, es decir, Ripple, etcétera, etcétera, y entre los miles y miles y miles y miles de altcoins que hay en el mercado. Esto es inaudito en la fase de mercado en la cual nos encontramos, con lo cual, volviendo al principio, ¿creéis que es sano para el mercado que Total 3 menos USDT caiga, con lo cual Bitcoin se comporte mejor que Others? En gráfico semanal es donde no. Que Others se levante y que volvamos a lo mismo, que Bitcoin, USDT y USDC sigan acumulando dominancia. No, no es sano. ¿Por qué? Pues significará simplemente movimiento en el cual, como ha ocurrido 20 veces ya durante estos últimos meses y años, las altcoins suben, pero terminan cayendo más de lo que han subido, porque no es escalable, porque Bitcoin sigue acumulando parte del pastel.
¿Cuál es el punto? El punto es que estamos llegando ya a zonas importantes. ¿Qué significa zonas importantes? Significa que se está sobrecalentando tanto esta tesitura que ya, como hemos comentado anteriormente, estamos muy cerca en este gráfico, Bitcoin más USDT más USDC, en cuanto a dominancias, de llegar al punto en el cual la Reserva Federal de Estados Unidos el año 2019 dijo basta y dejó de reducir el balance y empezó a incrementarlo. Movimiento que desbloquea de alguna forma esta tesitura, porque si empieza a acumular cosas, con lo cual empieza a comprar activos, subirá todo. Y puede que no compre criptomonedas, no pasa nada, pero el hecho de comprar SP500 y que el SP500 suba, permite que la peña que está ganando pasta ya en el SP500 diga, oye, yo aquí ya me está yendo bien, yo ya he acumulado, yo he hecho mis cosas, ¿qué hago con este dinero que me sobra, no? ¿O qué hago con el siguiente DCA que quería seguir haciendo? Ya no quiero seguir haciendo DCA aquí. ¿Dónde te vas? A otros activos. ¿Y otros activos qué significa? Activos más arriesgados, porque los activos seguros ya te están subiendo. ¿Te vas a ir al eurodólar? No, te vas a ir a criptomonedas, entre otras cosas. Hay más activos arriesgados, pero tradicionales. Pero evidentemente las criptomonedas tienen un potencial de revalorización mayor, con lo cual, ¿qué haces? Déjate comprar aquí y te vas a comprar aquí. ¿Qué ocurre? Que no compras solo Bitcoin, compras Ethereum, compras Solana, compras Ripple, te vas un poco más abajo, empiezas a investigar más y esto va generando un ecosistema en el cual evidentemente esta dominancia de USDT, USDC y Bitcoin llega a niveles tan sobrecomprados que empieza a caer por el empuje, entre otras cosas, de lo que la Fed está comprando en otros índices. Es rebuscado, pero la realidad es esa. El punto es que, de momento, y ahora ya vamos acercándonos cada vez más a ese movimiento correctivo, lo que seguimos viendo es que Ethereum Bitcoin está en la misma fase, es decir, el gráfico semanal nos muestra exactamente lo mismo. ¿Qué hay distinto en este gráfico semanal en Ethereum Bitcoin que no hubiera hace 2, 3, 4, 5, 6, 10 semanas? Simplemente la zona, que está muy bien ya, ¿eh? Está muy bien. Esto no es, venga, vamos a acumular Ethereum Bitcoin, no es acumular Ethereum Bitcoin, es simplemente ver que hay un activo versus otro que está tan sobrevendido o que lo ha pasado tan soberanamente mal durante tanto tiempo que es interesante acumular Ethereum de alguna forma. No tiene que ser Ethereum tu proyecto preferido, de hecho no te lo estoy recomendando, pero es una realidad que ahí hay una oportunidad, una especie de desbalance dentro de, o deslizamiento, hablando de trading, dentro de estos dos activos. Solana Bitcoin está en las mismas, está dentro de la misma estructura, está formando literalmente el mismo movimiento correctivo y de caída que Ethereum Bitcoin, con lo cual, ¿qué es más interesante para una persona? ¿Acumular Solana o acumular Ethereum? Hombre, pues independientemente de lo que tú creas más, lo más interesante es acumular Ethereum. Si tenemos esta estructura, fijaros que es literalmente lo mismo. Ha ocurrido exactamente lo mismo en Ethereum de lo que está ocurriendo en Solana. Prácticamente es el mismo patrón, esta especie de acumulación gigante después de un gran movimiento impulsivo, y poquito a poco el impulso, pullback, continuación, impulso, pullback, continuación, y justamente ahora, después de esta continuación, ¿qué es lo que hizo Solana? O sea, ¿qué es lo que hizo Ethereum? Como una especie de gran acumulación. ¿Qué puede hacer Solana? Pues lo que está más o menos empezando, una especie de gran acumulación. ¿Previa a qué? Pues a más caídas. Sí, al final, obvio, no todos los patrones se repiten exactamente, constantemente, todo el rato igual. No podemos esperar, si no, todo el mundo sería trader o analista porque sería muy fácil. ¿El hecho cuál es? El hecho es seguir constantemente la misma forma de hacer las cosas. Y es posible, pues yo qué sé, que en este caso, pues Solana, Bitcoin caiga un poquito más y se dé la vuelta y ya está, y no cumpla con lo que ha hecho Ethereum Bitcoin. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Ahora bien, siguiendo esta forma de analizar y de repetir patrones, hemos visto pues decenas y decenas de situaciones que ahora mismo se están dando y de las cuales venimos tratando hace, qué sé yo, 12, 13, 14, 15 meses. El punto es que si excluimos, fijaros, si excluimos de la ecuación las monedas estables, si no las excluimos, la dominancia es la que hemos dicho. Pero si las excluimos, la dominancia
de Bitcoin llega al 70% prácticamente. Es decir, no teniendo en cuenta las monedas estables para la capitalización del mercado. Dominancia de Bitcoin, 70%. Solo la dominancia de Bitcoin. El resto, las miles y miles y miles de criptomonedas, y cuando digo miles, me refiero también a, como digo, Ethereum, que Ethereum históricamente, la dominancia de Ethereum ha sido alrededor del 20%, cuidado. Ahora mismo la dominancia de Ethereum es del 7%. Me refiero también a Solana. Dominancia de Solana ahora mismo está al 2,62%. Es cierto que Solana nunca ha sido una altcoin que tenga mucha participación en el mercado, pero bueno, ahí la tenemos. Y me refiero a Ripple, y me refiero a Binance, y me refiero a todas y cada una de las altcoins. Pues bien, 70% es para Bitcoin. Claro, esto es una situación preocupante y esto es una situación que genera este tipo de situaciones en las cuales, en el momento en el cual Bitcoin se tropieza un poquito y empieza a caer, ¿qué ocurre con, pues qué sé yo, Cardano, que había subido tanto en tan poco tiempo? Pues que desde los máximos hasta los mínimos se mete un palo del 62%. Bueno, pues es lo que toca. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo? Independientemente de esas dominancias, centrándonos ya un poco más en la acción del precio, bueno, en el corto plazo no voy a entrar porque podéis ver los análisis de los días anteriores y entenderéis un poco esta situación, porque estamos en estos niveles, bla, 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 bla. Vamos a centrarnos más en tema pullbacks. Si quitamos de aquí la media móvil de 50 y ponemos la simple y la de 200, también simples, bueno, vemos que no solo estamos claramente por debajo de las dos, tanto de la de 50 como de la de 200, sino que hemos hecho también el famoso cruce de la muerte, ¿no? El cruce de la muerte es un patrón en el cual la media móvil simple de 50 rompe de arriba hacia abajo la de 200. Un activo que se encuentra por debajo de la media móvil de 200 ya es un activo que está en peligro. No solo porque ha caído tanto que está por debajo de una media móvil tan importante como la de 200, que históricamente hablando, pues podemos mirar qué es lo que ocurre cuando el precio rompe, ¿no? O desde que se pone por debajo, pues cae un 27%. En este caso de aquí cae un 66%. Hay momentos en los que no cae demasiado, ahora los trataremos, pero en términos generales suele dar paso a mercados bajistas o a grandes movimientos correctivos del 30, aproximadamente de promedio 30%. Desde estos niveles, si calculáramos un 30% desde que el precio rompe, pues nos tendríamos que ir, pues fijaros, a los 58.000. Aproximadamente un 30% cayendo por debajo de la media móvil de 200. ¿El tema cuál es? No es que sea solo un activo que está en cuestión, porque ya está por debajo de una media móvil tan importante, sino que además hay miles de estrategias de trading, las cuales su primera condición es, cuando el precio está por debajo de la media móvil de 200, buscamos ventas. Con lo cual, hay muchos traders que cambian la predisposición o la visión que tienen de Bitcoin solo por estar ya por debajo de la media móvil de 200. Y es peña que va a ir a la venta, ocurra lo que ocurra. Y además le tenemos que unir el hecho de que se haya formado el cruce de la muerte. El último gran cruce de la muerte que se formó fue en agosto del año pasado. Sin embargo, no es un cruce de la muerte que sea válido. Motivo, porque este movimiento, tal y como comentamos desde un principio, era un rango. Es cierto que si tú te vienes a la parte final y dices, venga, pues a mí me encajan desde aquí las líneas, y yo voy a marcar las líneas desde aquí. ¿Por qué? Pues porque me encaja para que esto sea una especie de cuña. Perfecto, muy bien, te estás engañando. Motivo, pues porque el precio empieza a caer desde aquí. O sea, el movimiento correctivo empieza desde aquí. Tú ya, si marcas los máximos desde aquí y te tienes que venir aquí a buscar los mínimos, esto ya es otro tema. No es lo mismo. Entonces, el punto es, como esto fue un movimiento horizontal en la mayor medida, una media móvil puesta encima de un movimiento horizontal pierde valor. ¿Por qué? Pues porque las medias móviles acompañan el movimiento, la tendencia. En el momento en el cual tú te levantas y haces así, ¿qué ocurre con las medias móviles? Pues que venían por aquí siguiendo los pullbacks, así, de lujo, y luego que empiezan a hacer así, y empiezan a pasar por todo el medio. Que lo haces durante, qué sé yo, una semana, no tocarás ninguna media móvil. Que lo haces durante un mes,
igual tocas una corta. Que lo haces durante 2 meses, tocarás una más larga. Que lo haces durante 4 meses, como ocurrió aquí, hombre, pues te pasarás por en medio la media móvil de 200 también, pero no será de forma tendencial. La diferencia respecto este y este movimiento es esa, es que aquí no nos estamos moviendo así y la media móvil ha venido aquí a ponerse en medio. No, no, es que aquí hemos caído, hemos roto y hemos continuado. Ojo, no es un gran movimiento correctivo. Ahora bien, la situación de esto es susceptible de poder empeorarse. Es así. Y ya está, no hay más. O sea, tenemos que entenderlo. Ojo, la caída falla constantemente. ¿Por qué? Pues porque los mínimos decrecientes son justitos y los máximos decrecientes son justitos. ¿Qué es lo que comentamos? Cuando rompamos esta diagonal, que es justamente lo que hemos hecho, pensábamos que íbamos a romperla arrancando desde más abajo, pero ha sido desde más arriba, perfecto, da igual. Cuando la rompamos, primero habrá que ver cómo se rompe. La ruptura ha sido un fracaso. Es decir, lo decimos todo, los mínimos son justos, pero es que la ruptura es un fracaso, no está siendo capaz de confirmar. ¿Qué ocurrió aquí? Cuando intentamos romper por encima de los máximos anteriores, no fuimos capaces. ¿Qué ocurrió? Esto. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues no significa que no podamos como oxigenar un poco más la caída, pero de nuevo será un pequeño movimiento impulsivo para entrar en una fase correctiva mayor. Y cuando estás dentro de este tipo de fases, pues no hay mucha distancia de caer un 15 a caer un 30, te lo puedo asegurar. Todo dependerá, en mi opinión, de lo que ocurra con Estados Unidos, porque sí, nos guste más o nos guste menos, la correlación es clara. Y durante estos últimos años simplemente hay que mirar un gráfico de subidas y caídas anuales. Cuando el SP 500 ha caído un 20, Bitcoin ha caído un 60. Y cuando el SP 500 ha subido un 20, Bitcoin ha subido un 90. Pues ya está, perfecto. Lo sabemos si ocurre de esta forma. Es cierto que estamos cerca de una fase en la cual puede empezar a cambiar esa tesitura en cuanto a cómo percibimos el mercado, lo de la Reserva Federal, el balance y tal. Pero ahora mismo, si vamos al SP 500, estamos en un momento de caída, claro. No le descubro nada a nadie. ¿El punto cuál es? El punto es que si analizamos cómo se comporta en movimientos correctivos mayores el SP 500, fijaros que hay una situación clave y es qué ocurre con el máximo que se forma durante las primeras etapas del año de la caída. Pues bueno, si nos vamos al año 2007, podemos ver que en el momento en el cual se formó ese máximo, el precio cae, sigue tal, 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 tal. Cuando rompemos esa zona, esos niveles, si se forma un pullback hasta los mismos y continuamos, el precio se desmorona. Si nos vamos al máximo también de enero del año 2000, ¿qué es lo que vemos? Que en el momento en el cual, pam, 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 el precio cae, hace un pullback hasta ese máximo, continúa, el precio se desmorona. Si nos venimos, por ejemplo, aquí al año 2018, también el máximo de enero, precio tal, tal, cae, hace un pullback hasta el máximo y el precio se desmorona. No es necesario hablar de porcentajes, es necesario entender el patrón que se está formando y es entender que aquí tenemos una zona de máximos y que si el precio hace el pullback hasta este nivel, que lo puede hacer sin ningún tipo de problema, y luego forma ese movimiento de giro, como ha ocurrido en los 3 ejemplos que he puesto, el precio rompe los mínimos anteriores y se forma una caída de mínimos decrecientes respecto a esta zona. Obvio, no estamos hablando de verlo del año 2008, de verlo del año 2000. Para eso tendríamos que tener un contexto distinto y más fuerte que unos simples aranceles, una simple guerra comercial, que es lo que estamos viviendo ahora, como ocurrió en el año 2008, 2000, o sea, 2018, 2019. Bien, pero es cierto que una caída mayor de la que hemos visto sí que vamos a vivir. Pues dentro de este contexto, dentro de esta tesitura, dentro de este movimiento, ¿qué creéis que puede ocurrir con Bitcoin? Que forme un pullback corto,
o que forme un pullback largo, cayendo ese 30% mayor. Bueno, pues eso es lo que marca la diferencia entre una caída que igual ya hemos visto la caída importante y sí, puede haber dilataciones, puede haber pues un poquito una caída mayor, tal, pero en general tender al alza de nuevo o seguir incluso los patrones que ocurren con la media móvil de 200 y caer. Quien solo se fije en Bitcoin y si se forma este movimiento dirá, bueno, claro, es que cruce de la muerte, media móvil de 200, esto, lo otro. Si tienes una visión más global del mercado, puedes comprobar otro tipo de patrones y puedes ver si se repite algo similar en otras tesituras. Y ahora mismo en SP500 sí que estamos formando un patrón que, oye, igual no forma ese movimiento bajista más denso, pese a que seguramente romperemos los mínimos recientes en algún momento, tal y como ha ocurrido siempre que se forman este tipo de situaciones de tensión política. Pero si se forma un movimiento bajista mayor, lo puedes correlacionar con otros momentos de mercado y con otros activos para entender el motivo o el por qué se puede acompañar ciertos movimientos, como es lo que estoy comentando ahora en Bitcoin. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.